Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión quise hacerles un video con una presentación acerca de las clases de cuento y de algunas cositas de los cuentos tradicionales que debemos complementar, que es el tema que estamos viendo. El objetivo del mismo es reconocer las características y los elementos del cuento. Es importante que ustedes sepan que los personajes de los cuentos tradicionales, pues, tienen particularidades, es decir, ellos tienen una función y por eso los clasificamos, como lo hablábamos la semana pasada, en principales y secundarios. Pero además de ser principales y secundarios, pues tienen un rol definido. Digamos que existe un villano o un brujo, un héroe o un príncipe, que por lo general es el famoso príncipe azul, un ayudante que siempre está presto a ayudar a la corona, al rey o al príncipe, una princesa que por lo general se muestra hermosa y además siempre es la que está envuelta en la situación problema, el rey, que en ocasiones es el que se enfrenta al príncipe, y un falso héroe que en algunas ocasiones pues se presenta como bueno, pero resulta siendo malo. Un ejemplo de todos y cada uno de estos personajes es el cuento de la Cenicienta. En el cuento de la Cenicienta pues tenemos a nuestro príncipe azul, a nuestra princesa que es tratada como una cenicienta, como el mismo cuento lo dice. Ella tiene sus ayudantes o sus lacayos, que son sus dos ratones. Eh, el príncipe tiene su mayordomo, una madrastra que al parecer es buena, pero que resulta siendo la mala porque es la que la esconde y ella no puede mostrar que es la dueña de la zapatilla. Y una brujita que en este caso no es villano, sino es una madrina, que es la que le ayuda a recuperar pues la nobleza y a ser la princesa de ese príncipe azul. Recuerden que los cuentos tradicionales tienen ciertas particularidades. Uno es que su final generalmente es feliz. Entonces, estos cuentos tradicionales, por lo común, terminan con el vivieron felices para siempre. No hay un espacio determinado, por lo tanto los podemos adecuar a cualquier época. Entonces, yo creo que ustedes han visto muchas películas de Cenicienta, y esas películas de Cenicienta no solamente son en épocas de monarquía, sino que muchas de ellas son en épocas actuales. Se distingue cada personaje y cada rol de los personajes. Además, en ellos encontramos hadas, duendes, ogros, dragones, y estos son esenciales en estas historias o en estos cuentos. Es importante también que ustedes recuerden que en los cuentos tradicionales hay mucha personificación. Digamos que en el cuento de la Cenicienta los ratones son los que le ayudan, además de los pajaritos y otros animales. Y pues estas funciones solamente las pueden realizar los seres humanos. Por eso determinamos que en los cuentos tradicionales se utiliza muchísimo la figura literaria de la personificación. También en este video les voy a hablar de las clases de cuento. Existen varias clases de cuento. Entre estas, el cuento realista, el cuento fantástico, el policial, el de ciencia ficción y pues los microcuentos. Vamos a hablar primero del cuento realista. El cuento realista, como la palabra misma lo dice, pues es un cuento donde se asemeja a la realidad, donde lo que se busca es contar los sucesos sociales que vive una persona, eh, y que son verosímiles. Pero este cuento realista tiene algo particular, y es que en ellos no existe la ficción y procura siempre contar cosas sencillas de la vida y que no son tan sorprendentes. En el cuento fantástico también encontramos el cuento maravilloso, y en él encontramos los elementos extraordinarios, esos elementos que hacen que la realidad eh,
sea diferente. Si realmente los personajes que conocemos en los cuentos fantásticos se ubicaran en un cuento realista, podríamos aplicar que están locos o que tienen una dificultad. Pero resulta que en el cuento fantástico todas esas cosas extraordinarias hacen parte de su esencia. Les coloco un ejemplo aquí, que es Alicia en el País de las Maravillas, y pues este cuento cuenta con el señor relojero, con el señor sombrerero, con un conejo que habla, con un país totalmente diferente a el lugar donde ella vivía en un principio. Luego tenemos el cuento policial y en el cuento policial generalmente lo que encontramos son dos analogías, el bueno y el malo, el asesino y el detective, el ladrón y el policía. Estos cuentos lo que buscan es generar suspenso, generar intriga, eh, tratan de envolver al lector y lo envuelven pues a través del enigma que este cuento presenta y de una serie de pistas que tanto el lector como el personaje principal busca deducir para encontrar el culpable de un crimen. El cuento de ciencia ficción es un cuento también que podríamos decir que es 100% imaginario, pero generalmente empieza con una situación de la vida real y esa situación muestra muestra avances científicos o tecnológicos o ve situaciones, digamos, que están fuera de lo normal, pero que tienen mucho que ver con la ciencia ficción. Entonces, en este cuento hablamos de los extraterrestres, de los zombies y de todos esos seres extraordinarios e imaginarios, pero que tienen mucho que ver con la tecnología. Termino con los microcuentos. Los microcuentos también son llamados microrelatos o minicuentos y son cuentos que tienen la misma estructura lineal, pero de una forma totalmente completa. Son cuentos muy breves, máximo deben tener 20-25 palabras. Yo les presento un ejemplo. El microcuento que les estoy presentando en esta diapositiva se llama El hombre invisible. Dice, aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. El autor es Gabriel Jiménez Emeran. Estos cuentos son muy cortos. Yo les voy a relatar otro. Digamos, puedo decir, nace, se enamora y muere. Entonces, el nace sería el inicio, el se enamora sería el nudo y el muere sería el final y ahí tengo un microcuento. Como les dije anteriormente, estos eran temitas que nos hacían falta en el video anterior. Espero haberme hecho entender. Espero que igual sigamos fortaleciendo el tema en nuestras clases virtuales y que puedan ver este video cuantas veces les sea necesario para que la temática les quede absolutamente clara. Un abrazo y que estén bien.